Y la gran característica de esta membrana es que las proteínas que se encuentran en su superficie, ayer nos decían, el modelo del mosaico. ¿Por qué mosaico? Porque si uno lo ve, bueno, están todos los fosfolípidos, están las proteínas, están los glúcidos, entonces es como un mosaico, ¿no? Con diferentes moléculas. Pero la característica es que estas proteínas se pueden desplazar en la membrana, no están fijas. Por ahí hay un modelo que se llama el modelo de Balzas, que explica con detalle cómo se da este movimiento de proteínas, ¿no? Y entonces, bueno, lo importante y lo que quiero que vean y recuerden, porque en algún momento ya lo vimos, es, por ejemplo, cuando llegan algunas partículas que se van a introducir a la célula, como la que están viendo, se rodea de fosfolípidos de la membrana para que pueda entrar a la célula y llevarla al organelo donde se requiera. Este proceso es fagocitosis, es más común en células animales que en células vegetales. Pero entonces se rodea de fosfolípidos de membrana, cubierta de esa capa de fosfolípidos, se incorpora a otros organelos. Y yo espero que recuerden que por ahí les pasé un video que se veía mejor que este, de las vesículas o liposomas que se pueden formar a partir de del aparato de Golgi, como lo están viendo, del retículo endoplásmico, que decíamos que son como pequeños saquitos envueltos de membrana, pues están envueltos de estos fosfolípidos. Y entonces se llevan estas vesículas, que ya lo habíamos visto en ese transporte vesicular a través del citoesqueleto, y por ejemplo pueden fusionarse con cualquier membrana, con la de la mitocondria, la del cloroplasto, en este caso con la membrana celular, para excretar sustancias. Ahora, cuando decimos que se unen y que envuelven y cómo se da el proceso, aquí lo van a ver claramente. Vean, ahí está la vesícula o liposoma con su doble capa de fosfolípidos y lípidos, y al interior pues con moléculas, muchas moléculas que pueden transportar. Y lo que quiero que con lo que se queden es cómo se fusionan. Fíjense, estos fosfolípidos se fusionan con los de la membrana y ahora forman parte ya de la membrana, o bien para introducir se forma una vesícula, la membrana se acorta porque está formando esa vesícula y esa vesícula va a donde tenga que ir, ¿no? Entonces la idea nada más es que consideren esto que ayer sus compañeros les decían, bueno, ya visualizado, y que tengamos presente que la membrana celular es muy, muy dinámica, ¿no? Y que debe de tener una estructura muy bien definida para representar esa barrera que decíamos de semipermeabilidad. Bueno, era muy cortito el video nada más y no se ve muy claro lamentablemente, pero yo creo que lo que les quería mostrar de la flexibilidad y movimiento de membrana, pues sí se vio, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a continuar. Voy a mencionar ya nada más un poquito de ceras. De ceras ya habíamos, de los tipos de lípidos, ya habíamos comentado acerca de las ceras. ¿Quién me quiere recordar qué es lo que habíamos comentado? Las ceras dentro, acuérdense que vimos los lípidos la clasificación de lípidos dentro de los saponificables, los ácidos grasos, por supuesto, los acilglicéridos, veíamos los fosfolípidos y que son parte de las membranas, ya nos explicaron ayer todo lo de membranas, y el otro grupo son las ceras, ¿no? ¿Qué habíamos comentado sobre las ceras? Que son lípidos formados por la esterificación de los ácidos grasos y un alcohol de cadena larga. Ajá. Entonces, Fabián, ¿tu número? 6 me parece. Entonces, bueno, como nos dice su compañero, muchas gracias, las ceras son esterificación de ácidos grasos y alcoholes de cadena muy larga, ¿no? ¿Vimos esto ayer? Una parte. Una partecita donde mencionó lo de la cutícula y de los lípidos insaponificables, que serían los esteroides y terpenos.
Bien, muchas gracias. Entonces nos quedamos ahí en esteroides. Herminia. Sí, profesora, nos estaba explicando apenas lo de esteroides, que era eh, que los colesteroles son en células animales y pues nos estaba explicando, pero ya se fue el tiempo y ya nos dejó ahí. Entonces, gracias, Herminia. Entonces, nada más para recordar lo de esteroides, que decíamos que son un tipo de lípidos no saponificables. ¿Qué implica eso? Que no tienen ácidos grasos en su estructura. Y hablábamos de los esteroides y las hormonas, bueno, de los esteroles y las hormonas esteroideas. Y decíamos que los esteroides se caracterizan por tener estos 4 anillos que son sí mencionaba estos 4 anillos que son el esterano, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que son lípidos insaponificables, que se caracterizan por tener en su estructura la presencia de los 4 anillos, ¿no? Y sí mencioné de dónde se deriva ese esterano. Entonces, dentro de los esteroides, pues dijimos que íbamos a mencionar el muy clásico, el que todos conocemos, el colesterol. Y por ahí fitoesteroles, ¿no? Porque decíamos que el colesterol pues está presente en las células animales. Nosotros tenemos colesterol. Ayer sus compañeros ya nos dijeron alguna función del colesterol. Nosotros hablamos de funciones del colesterol. Solo mencionó que formaban parte de la vitamina D, las sales biliares y son hormonas esteroideas. Ok, muchas gracias. ¿Quién me está hablando? Fabián. Entonces, bueno, decíamos que la importancia del colesterol en nuestro organismo, en nuestras células, es porque a partir del colesterol se va, digamos que es el precursor de la vitamina D, precursor de hormonas esteroideas, que ya ayer mencionábamos seguramente, y también de las sales biliares, que como yo les dije, y si no les dije ayer, les comento hoy, las sales biliares o la bilis ayuda a emulsificar las grasas cuando comemos, entonces ayuda a la emulsificación y entonces esto facilita la absorción de las grasas a nivel del intestino, ¿no? Entonces para eso sirven las sales biliares. Y bueno, decíamos que en el caso de las plantas, en el caso de las plantas no hay colesterol y entonces hay fitoesteroles. Y esos fitoesteroles son, por ejemplo, bueno, ya dijimos que el colesterol en animales y fitoesteroles en plantas. Hay muchos como el citosterol, el citostanol, pero vean, todos tienen estos 4 anillos A, B, C y D, entonces A, B, C y D, ¿no? Entonces son muy parecidos. La presencia, decía, la presencia de estos anillos de este esterano es característico de todos estos esteroides, ¿no? Y estos fitoesteroles, que son varios grupos, también tienen la función como la tiene el colesterol en las células animales, y ayer también sus compañeras nos mencionaban, de darle estabilidad a la membrana, ¿no?
Bueno, esto es lo único que vamos a mencionar de los esteroles, de los esteroides. Y las hormonas que ya habíamos mencionado al principio, ¿se acuerdan? Ya habíamos hablado de la testosterona, perdón, de los estrógenos o estradiol, del cortisol, que decíamos son hormonas, por ejemplo, en este caso, que están relacionadas con las características sexuales, y el cortisol con el metabolismo de glúcidos. Pero esto es todo en animales. Y bueno, decíamos que en el caso de hormonas lipídicas en vegetales no son del tipo de esteroides, sino son del tipo de terpenos. Y bueno, vamos a mencionar un poquito de terpenos. ¿Quiénes son los terpenos? Los terpenos pues también son un tipo de lípidos que resultan de la isomerización, mejor dicho, de la polimerización, perdón, de la polimerización de unidades de isopreno. El que están viendo aquí, esta de 5 carbonos que están viendo aquí es el isopreno, ¿de acuerdo? Entonces, los terpenos, que dentro de estos terpenos están los carotenos, por ejemplo, carotenoides, que son los que dan el color rojo, naranja o amarillo a los frutos, lo que están viendo en el tomate, en el pimiento morrón, en la zanahoria, en la calabaza. Esos colores que ustedes observan son gracias a los carotenos o carotenoides, y estos carotenoides son un tipo de terpenos. Entonces, ¿quiénes son estos terpenos? Yo también ya había mencionado un poquito al principio de esta unidad, ya habíamos mencionado un poquito de aquellos que dan color. Ahorita solo vamos a anotar, si no anotaron la vez pasada, porque creo que les dije que no anotarán, ahorita solo vamos a anotar los ejemplos de los terpenos y vamos a ver su funcionalidad cuando lleguemos a metabolitos secundarios. Nosotros vamos a ver como metabolitos secundarios los compuestos fenólicos, los terpenos y los alcaloides. Entonces yo voy a hablar un poquito de cómo funcionan dentro de la planta, cuál es la función, y ahí vamos a ver un poquito más. Ahorita, en esta unidad de lípidos, solo los vamos a mencionar para que tengamos presentes quiénes son los terpenos, y vamos a ver de dónde vienen, cómo se originan. Entonces, los terpenos yo ya había mencionado un poco. Bueno, antes de entrar a los ejemplos, vamos a hablar un poquito de dónde vienen para que veamos eso de monoterpenos y todo este rollo. Entonces, bueno, con aquello de que luego voy a apagar un momento mi video con la finalidad de que no se trabe la pizarra, que ya cambié de ya voy a cambiar de. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de los terpenos. A partir de dónde se sintetizan, y los terpenos se van a originar, pues se originan a partir del acetilcoenzima A. ¿Se acuerdan de él? ¿Se acuerdan? Cuando digo acetilcoenzima A, ¿les suena algo? Al ciclo de Krebs. Al ciclo de Krebs, ¿no? Cierto, por ahí viene acetilcoenzima A, es parte de la respiración. Por ahí les puse un esquema que les voy a sugerir que lo lean de tarea, de respiración y todo lo que de ahí surge. Entonces, muy bien, el acetilcoenzima A
viene de respiración, después de glucólisis se forma piruvato como producto final de glucólisis y después se forma acetil y acetil entra al ciclo de Krebs. Muy bien. Entonces, fíjense, no voy a entrar de lleno a todo el proceso o de manera específica el metabolismo, nada más es como para que tengamos idea de dónde viene. Y entonces, el acetilcoenzima A que son 2 carbonos, va a dar origen al mevalonato o mevalónico. Y este mevalonato, pues, va a dar origen a lo que acabamos de ver, que se derivan los el isopreno, el de 5 carbonos, ¿no? El mevalonato va a dar origen a este isopentenil piroposfato, que le vamos a decir así, y que no es otra cosa más que esta unidad de isopreno. Fíjense, nosotros dijimos que el isopreno, bueno, voy a poner aquí una nota y lo voy a hacer chiquito. Entonces, este isopentenil pirofosfato deriva de este isopreno. Es exactamente lo mismo, solo que, digamos, está activado con fíjense, ese isopreno que está aquí es básicamente lo mismo que el isopentenil pirofosfato. Es este, y este ¿de dónde deriva? Pues deriva del mevalonato, que es de 5 carbonos, que se origina a partir del acetil. El precursor es acetil y ruta del mevalonato es el que origina este isopentenil pirofosfato, que son grupos fosfato para activar este isopreno. Si se dan cuenta es lo mismo, nada más que digamos que es el isopreno activado. ¿Para qué? Para que pueda entrar en el metabolismo. Entonces, este isopentenil pirofosfato se puede derivar a partir del acetil vía la ruta del mevalonato, es decir, el acetil, 2 acetil y van a formar un compuesto de 4 carbonos, luego más acetil va a formar mevalonato. Y a partir de este mevalonato se va a formar el isopentenil pirofosfato que están viendo. ¿Ustedes cómo pueden decir? Pues una molécula de 5 carbonos que se deriva del isopreno, o el isopreno activado, como le quieran decir. El caso es que también a partir de piruvato, es decir, por la ruta del piruvato, también se puede generar esta molécula, ¿no? Entonces tenemos una ruta A o una ruta 1 y ruta 2. ¿Qué quiere decir? Que el isopentenil pirofosfato se puede derivar a partir de 2 rutas, del acetil
vía el mevalonato o directamente del piruvato. Ahora voy a poner por aquí una notita, o bueno, ustedes pónganla. En el caso de los animales solo se desarrolla la ruta 1. En el caso de las plantas se puede desarrollar la ruta 1 y la ruta 2. Entonces, 1 solo en animales, 1 y 2 en plantas. Y bueno, luego, ¿qué pasa? Claro que nosotros no vamos a ver todo el proceso, nada más lo vamos a simplificar, solo para que tengamos idea de dónde viene. Bueno, este isopentenil pirofosfato, a este le vamos a agregar otra unidad de isopentenil pirofosfato y entonces va a resultar una molécula de ¿cuántos carbonos? ¿Cuántos carbonos, jóvenes? Jóvenes, ¿están ahí? Sí, aquí estamos, profe. 5. Ok, fíjense, el isopreno que se transforma se activa y entonces ya le decimos isopentenil pirofosfato, pero deriva del isopreno, es de 5 carbonos. Aquí están 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, 5 carbonos, pero a esta unidad de 5 carbonos le vamos a agregar otra, la molécula que resulta, ¿cuántos van a tener entonces? 10. 10 carbonos, ¿no? Y esa molécula de 10 carbonos le llamamos monoterpeno. Entonces, un monoterpeno es una molécula de 10 carbonos. ¿Qué quiere decir? Que se unen 2 unidades de isopreno o isopentenil pirofosfato, 2 unidades. Y luego, fíjense, a esa molécula se le va a agregar otra molécula de isopentenil pirofosfato y entonces tenemos una molécula, tiene nombres, por ejemplo, la primera que se forma geranil y a partir de ella diferentes, pero nosotros vamos a decir una molécula de 15 carbonos. Ahorita vamos a ver los ejemplos de esas moléculas. Y a partir de aquí, entonces, se van a formar bueno, le voy a poner en plural porque no es uno, son varias moléculas que son de carácter, que todas son monoterpenos, es decir, tienen 10 carbonos, pero no es una sola, sino son varias moléculas. Luego, si se le agrega una más de 15 carbonos, le vamos a llamar sesquiterpenos, y ahorita vamos a ver ejemplos obvio en las plantas. Terpenos. Y luego si le agregamos a esta otra molécula, pues vamos a generar una de 20, ¿cierto? Y esa de 20 carbonos le vamos a decir diterpenos. Perdón, diterpenos. Si ahora esta molécula la multiplicamos por 2, es decir, 2 moléculas de 20 van a ser 40 carbonos y le vamos a llamar tetraterpenos. Por ejemplo, ahí están los carotenoides. 25 carbonos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense que solo vamos agregando de 5 en 5. Se va agregando 5, claro, es varias reacciones y luego las moléculas se transforman, pero ¿cuál es su origen? Estas unidades de isopentenil pirofosfato o de isopreno. Y esto de 30 carbonos, pues es un triterpeno. ¿Pero por qué lo pongo? Porque el triterpeno de 30 carbonos, uno de ellos va a dar origen al, bueno, un triterpeno, ejemplo, es el escualeno.
que ahorita pongo cuál es el escualeno, y ese escualeno va a dar origen al esterano. ¿De dónde sabemos del esterano? Fíjense, esterano que suena a esteroides es los 4 anillos que decíamos. Dibujo muy feo, ¿eh? Los 4 anillos, 3 de 6 y 1 de 5, que dijimos que es característico ¿de dónde? Lo acaban de ver, no poner, nadie lo puso. ¿De los esteroides? Exactamente, entonces dijimos que los esteroides se caracterizan por tener este anillo. Bueno, a partir de los triterpenos, un triterpeno en específico que se llama escualeno, se va a generar este anillo que va a dar origen a los esteroides. Entonces, ¿de dónde vienen los esteroides? Los esteroides se sintetizan a partir de los terpenos, ¿ok? Los esteroides, estas hormonas esteroideas, porque de aquí se va a formar el colesterol, del colesterol se va a formar las hormonas esteroideas. ¿De dónde vienen? Su origen está en los terpenos. Una buena parte de todos esos esteroides se origina a partir de los terpenos, específicamente un triterpeno, el escualeno. Pero si se les olvida escualeno, no me voy a preocupar, por lo menos vamos a recordar que se trata de un terpeno. Entonces, los esteroides se derivan a partir de los terpenos. Y bueno, ahorita lo bajo, nada más voy a ir, por aquí dejé una molécula, arriba una estructura. ¿Qué onda, Maribel? Perdón, estoy jugando. ¿Qué onda? Ya no la pude mover. Ok, bueno, ahí está el escualeno. Es esta que están viendo aquí, que ya ahí está, que ya no, de pronto ya no la pude mover, no sé por qué. Si lo hago así me voy a llevar todo. Ahí está. Entonces, bueno, el escualeno está aquí. Ustedes ven las unidades en rojo y en azul. Ahí hay una unidad de isopreno o ya el activado isopentenil pirofosfato. Obvio, cuando se unen se van estos fosfatos y ahí tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Perdón, se me atravesó eso, ya no lo pude quitar. Entonces, ahí está el escualeno y a partir de esta estructura de escualeno, pues se genera lo que dijimos de esterano. Muy bien. Y ahora, a partir de ese esterano, se van a generar los diferentes esteroides. Entonces, de forma muy sencillita, estamos viendo de dónde se originan los terpenos. Los terpenos vienen a partir de acetilcoenzima A vía mevalonato o a partir de piruvato. Se forma una unidad, una molécula de 5 carbonos llamada ¿cómo? Llamada esterano, o lo pueden decir ya activado isopentenil pirofosfato, y lo único que se va haciendo es polimerizar, es decir, se van uniendo unidades de 5
2 unidades de 5, 10 carbonos monoterpeno, 3 unidades, 4 unidades diterpeno, 6 unidades triterpeno, 8 unidades tetraterpeno. Y de esta forma se sintetizan, claro, lo estamos viendo muy simple, se sintetizan los terpenos. Y ahora, ¿quiénes son esos monoterpenos? Pues ya decíamos, por ejemplo, dentro de los monoterpenos, ahora lo que quiero que vean es que ahí están viendo la unidad de isopreno, es cierto, pero cuando se unen, 2 unidades no quedan igual. Es decir, no quedan las unidades como, si recuerdan la unidad del escualeno, ahorita que puse, son unidades simples, ahí directamente simples las unidades de isopreno. Pero cuando estas unidades se unen, se empiezan a transformar, se empiezan a agregar cosas, se empiezan a ciclar. Por ejemplo, aquí se empiezan a agregar grupos, se empiezan a agregar enlaces dobles, por ejemplo, o ya los tienen, se empiezan a agregar o se empiezan a ciclar. ¿A qué voy? Que las moléculas que resultan no son todas iguales, ni quedan todas lineales. Y se les van agregando grupos acetil, grupos alcohol, en fin, de tal forma que hace una gama amplia de terpenos. En este caso, la característica de los monoterpenos es que son de 2 unidades, pero esas unidades van a ir modificándose y transformándose. Entonces, dentro de estos aceites esenciales que ya había yo mencionado al inicio de la unidad, por ejemplo, está el de la menta, que nos da un buen sabor, que es, digamos, de aspecto recreativo, el de los cítricos, el alcanfor, que incluso puede ser de carácter medicinal, ¿no? Y entonces, todos estos aceites, ya luego voy a mencionar cuál es la función específica. Les digo ahorita ya para nada más ver el grupo, vamos a ver quiénes son ejemplos, ¿no? Ejemplos de monoterpenos, pues ahí están aceites esenciales, como los que están viendo. Ejemplos de de sesquiterpenos están las fitoalexinas. ¿Alguien recuerda? Ya las mencionamos. Y ya las han de haber escuchado en otras clases también. ¿Con qué la relacionan? Bueno, cuando vimos el artículo de oligosacáridos. Compuestos antibacterianos. Exactamente. ¿Quién me está hablando? Efraín. ¿Perdón? Efraín Atzin, el 2. Muy bien. Entonces, como dice su compañero, ¿con qué lo vamos a relacionar con el sistema de defensa? Entonces, cuando vimos oligosacarinas, vimos que las oligosacarinas estimulaban, bueno, recibían el estímulo, llevaban la señal y eso provocaba como respuesta la formación o la síntesis de fitoalexinas, con las que la planta se va a defender contra bacterias, por ejemplo, ahorita que nos menciona su compañero. Muy bien. Y ustedes observen, aquí tenemos las 3 unidades de isopreno, pero se modifican, se van modificando. Por ejemplo, aquí vemos la formación de estructuras cíclicas, la formación de estructuras cíclicas y de diferentes grupos funcionales, ¿no? O les decía, se van agregando incluso grupos acetil. Bueno, y eso va generando la gran diversidad de terpenos. No todos van a ser iguales, pero todos tienen como base haberse originado a partir de estas unidades de isopreno. Y luego pues se van modificando. Y ahí también tenemos dentro de los esquiterpenos el ácido abscísico o ABA, que yo también ya lo había mencionado, que tiene que ver con, es una hormona vegetal que se encarga de generar la latencia de la semilla para sobrevivencia, o también está relacionada con el estrés hídrico. Y luego les digo, voy a mencionar ya un poco más de ello, ¿no? Y luego, por ejemplo, en los diterpenos, ejemplo del diterpeno, el fitol. Yo ya les había dicho que en la clorofila, perdón, no toda la clorofila es un lípido, pero la colita de la clorofila
es un lípido, es un terpeno y es un diterpeno, ¿no? Entonces, ejemplo de diterpenos, el fitol, que es la colita, lo pueden poner así, una parte de la estructura de clorofila, la estructura lineal que tiene la clorofila. Ejemplos de diterpenos también, pues son la vitamina A, que ya habíamos mencionado. Están viendo ahí si quieren tomen una captura de pantalla para que vean las estructuras. No es que nos tengamos que aprender las estructuras, pero simplemente para irnos familiarizando con ellas, a qué se parece. Y vean, por ejemplo, aquí tienen unidades simples, de estas unidades simples que decíamos de isopreno, pero aquí ya no se ve simple, ¿verdad? Aquí ya adquirió una conformación diferente, estructuras diferentes, y entonces eso es lo que les digo, que se va generando la gran variedad. Entonces, diterpenos, pues vamos a recordar las vitaminas, la A, la E, la vitamina K, los tetraterpenos, pues ahí está, que ya no lo alcanzamos a ver bien, pero ahí está el escualeno. Y lo que les decía, aquí por ejemplo son unidades simples que se repiten. Aquí se ven muy bien marcadas porque están con color diferente, ¿no? Entonces se van agregando y aquí tenemos las 6 unidades, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un triterpeno o 30 carbonos, ¿no? Pero aquí es digamos que la estructura básica, la de base, y a partir de aquí pues se van a generar muchas otras cosas, como la que estaban viendo del esterano. Bueno, y luego de los tetraterpenos, ejemplos, pues ahí están los carotenoides, que yo ya había mencionado algo, carotenos, licopenos, xantófilas, que recuerdan, y vean las estructuras otra vez, ¿no? Parecidas, con pequeñas diferencias, pero ¿qué habíamos mencionado de los carotenoides? ¿Quién recuerda? Que le dan ese color rojizo a las plantas. Por ejemplo, que le dan color, que tienen que ver con el color que desarrollan los frutos. Por ejemplo, en el caso aquí de la zanahoria, una raíz. Color que tiene que ver con los amarillo, naranja y rojo, ¿no? Y algunos de los rojos. Y entonces, por ejemplo, el licopeno en el tomate o el rojo en el pimiento morrón, en las hojas igual son estos carotenoides, muy bien, dan color. En las hojas, que yo les había dicho, por ejemplo, aquí el verde, que ya empieza la senescencia de la hoja, se pierde el verde porque es clorofila, y cuando la clorofila ya no está, se empiezan a manifestar los colores de los carotenoides. Pero ¿qué dije? ¿Cuál es el papel de los carotenoides en la hoja, además de dar color? ¿Quién se acuerda? ¿No era para que pudiera llamar la atención de los insectos y para que se pudiera propagando la planta? Por ejemplo, en el caso de los frutos, ¿así? En el caso de los frutos, decíamos, es para atraer, por ejemplo, en el caso de las flores, para atraer polinizadores. Luego, esta parte que estoy mencionando la voy a retomar más tarde, para atraer consumidores o predadores que se lleven los frutos y dispersión de la semilla, pero en la hoja, no lo olviden, lo van a ver en fotosíntesis el próximo semestre. Lo que hacen los carotenoides es absorber energía, luz, la luz solar, para llevar a cabo la primera parte de fotosíntesis. Entonces se tiene que absorber la luz solar. ¿Quién la absorbe? Pues pigmentos. ¿Qué pigmentos? Además de la clorofila, pues los carotenoides. Y ya lo había mencionado y ustedes también luego lo van a ver, ¿no? Entonces, para eso sirven los pigmentos. Y nosotros vamos a ver ahorita un poquito de estos procesos de síntesis. Nosotros ya vimos cómo se forman o se sintetizan los terpenos, a partir de quién se sintetizan los esteroides. Y ya nada más voy a mencionar, porque en su momento cuando vimos
No lo mencionamos, pero ¿de dónde, a partir de dónde se sintetizan? Entonces, ya, repito, ya mencionamos a partir de dónde se originan o se sintetizan los terpenos, a partir de la acetilcoenzima A, vía del mevalonato o a partir del piruvato. Perfecto. Se forma una unidad de isopreno activada o isopentenilpirofosfato y luego se van sumando unidades y se va generando toda la gama de terpenos. ¿Cómo se forman los esteroides? A partir de un tipo de terpenos que son los triterpenos, muy bien, a partir de ahí y luego se genera ya por muchas reacciones y varias rutas la diferente gama de esteroides. Y ahorita solo voy a mencionar cómo se forman, de dónde vienen, a partir de quién se sintetizan los ácidos grasos. Que ya lo vimos y en su momento no lo había comentado, pero ahorita simplemente lo voy a decir, se sintetizan, que por cierto ya lo vimos en nuestro gran esquema de respiración, se sintetizan a partir de acetilcoenzima A. Entonces, cuando vimos ese esquema, les dije que no lo olvidáramos porque era muy importante. El acetilcoenzima A va a dar origen a un compuesto, este es de 2 carbonos, va a dar origen a un compuesto llamado malonil. De 3 carbonos, luego estos dos se unen en una reacción y van a dar una molécula de, bueno, aquí se libera un CO2 y van a dar una molécula de 4 carbonos. La cual se va a reducir, luego se va a deshidratar, luego se vuelve a reducir y forma un ácido graso de 4 carbonos. No es necesario, miren, estas flechitas, cada que ven flechas son que implican reacciones, ¿no? No vamos a poner todo, yo lo que quiero que ubiquen de dónde vienen, que no olviden estas moléculas que son precursoras, ¿no? Entonces, aquí la estrella de todo este asunto, si se dan cuenta, es acetilcoenzima A. Acetil forma un compuesto llamado malonil, luego se unen los dos, claro que se tienen que activar con enzimas, yo no le pongo ahí, pero forma una molécula de 4 carbonos que se transforma, si sufre reacciones de reducción y se transforma en un ácido graso de 4 carbonos. Bueno. Luego, fíjense, ese ácido graso de 4 carbonos recibe otra vez un malonil. Recibe al malonil, pero se libera CO2. ¿Cuántos carbonos me quedan? ¿Cuántos, chavos? 2. Fíjense, ya tengo aquí 4 carbonos. A esos 4 carbonos que está aquí del ácido, aquí ya tienen un ácido graso de 4 carbonos. ¿Cómo se formó? Pues a partir de acetil y malonil. El malonil se formó a partir de acetil, 3 carbonos. Entonces aquí ya tienen un compuesto, un ácido graso de 4 carbonos y le agregan una molécula de 3 carbonos. ¿Cuántos carbonos tenemos? 7, ¿cierto? Sí. Pero perdemos uno en CO2 de tal forma que aquí nos queda una molécula ¿de cuántos carbonos? ¿De 6? De 6 carbonos. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Yo le voy a poner aquí nada más reducción, deshidratación, reducción
y vuelve a ocurrir lo mismo, reducción, deshidratación, reducción. ¿Y qué se va a formar como resultado de esto? Pues se va a formar un ácido, perfecto, un ácido graso, pero ahora de 6 carbonos. Y vuelve a ocurrir lo mismo, entra otro malonil, se descarboxila y vuelve a sufrir esas reacciones. Ese es un ciclo de 4 reacciones. Vuelve a sufrir otra vez las reacciones de reducción, de deshidratación. Bueno, aquí nos da un compuesto. Y ustedes simplemente pueden decir que ocurren varias reacciones y se transforma otra vez en un ácido graso, ahora de ¿cuántos carbonos? De 8. 8. Exacto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos ácidos grasos? Les dije que los ácidos grasos son básicamente todos en números pares, porque la síntesis entonces la síntesis, podemos decirlo así, se da de manera práctica, para que lo visualicemos, se va agregando un grupo de 2 carbonos, a una molécula de 2 carbonos, se van agregando 2 carbonos a la vez. Entonces, esta reacción se repite varias veces y se van agregando. ¿Se acuerdan que dijimos que existen ácidos grasos de 4 carbonos? Aquí está el primero que se forma de 4 carbonos, pero dijimos que hay de 4 hasta 30 y tantos, pero que los más comunes son de 12 a 20 y tantos. Los que se utilizan, perdón, perdón chicos, en el metabolismo. Entonces, ustedes pueden ver ahí cómo se van formando, sintetizando, y con la idea que nos vamos a quedar es que los ácidos grasos se sintetizan a partir de acetilcoenzima A vía malonil y que se van agregando en la estructura cada vez 2 carbonos y 2 carbonos y así se va alargando el ácido graso hasta formar. Bueno, ¿tienen alguna duda o queda más o menos claro? Y digo más o menos esperando que cuando lean pues ya queda más claro, ¿no? Jóvenes. Yo sí me perdí un poco porque supone que se pierde un CO2. Ajá. Entonces ahí ya no le entendí qué pasaba, porque supone que de 6 carbonos pasa a 8 carbonos. Aquí en lo último. Sí, voy. Entonces, fíjense, lo que pasa es que, ¿por qué de 2 en 2? ¿Quién me está hablando? Carmen, Viviana. Carmen, ¿por qué digo que nada más 2? Porque fíjate, aquí lo que tienes que ver es que quien se incorpora es de 3 carbonos. Entonces, fíjate, tú tienes 6 y 3 serían 9, pero pierde 1. Entonces, cada vez se va incorporando, por ejemplo, aquí, cada vez se va incorporando una molécula de 3 carbonos, si te das cuenta. 3 carbonos y 3 carbonos, pero al mismo tiempo, cuando se incorpora al compuesto que ya estaba formado, por ejemplo, aquí arriba tengo un ácido graso de 4 carbonos, se le incorpora el malonil y por la reacción que lleva a cabo se libera CO2, es decir, pierde 1. Se incorporan 3, pero inmediatamente pierde 1. Lo único que queda entonces fueron 2. Lo único que va a ganar son 2. Por eso se forma de 4 a 6. Y luego, estando de 6 carbonos, se le vuelve a incorporar otra vez el compuesto de 3 y pierde 1, de tal forma que nada más gano 2 y por eso se hace de 8. ¿Sí lo notas, Viviana? Sí, profe, ya lo entendí.
Muy bien. Gracias. Entonces no puede haber ninguno impar. ¿Perdón? No puede quedar alguno impar. Y entonces, pero ese es son muy poco comunes los que hay y entonces la ruta es diferente. La ruta básica de la mayoría de los ácidos grasos es esta de la incorporación a partir de malonil. Y entonces aquí no quedan, nunca te van a quedar números impares. ¿Por qué? Porque siempre la reacción que se da libera CO2 y siempre entonces lo que va a quedar es un grupo acetil incorporado, quiero decir dos carbonos, ¿no? Incorporado siempre al nuevo ácido graso que se está formando. Siempre va a ser en número par. Lo que quiero que recordemos aquí también es que este proceso se va a dar hasta 16 carbonos. ¿Por qué? ¿Dónde ocurre este proceso? Entonces vamos a poner que la síntesis de ácidos grasos de 4 carbonos a 16 carbonos, por ejemplo, aquí tendríamos el palmítico es de 16 carbonos, la síntesis de estos ácidos grasos de 4 a 16 carbonos ocurre en el citosol si se trata de animales, en el citoplasma, pues. O bien, o en cloroplastos, si se trata de vegetales. Pero solo hasta 16 carbonos, pero nosotros sabemos que existen más. Está el oleico de 18, el linoleico, el linolénico, el araquidónico de 20. ¿Dónde creen que ocurra esos síntesis de ácidos más grandes? ¿En qué parte de la célula? Medio punto para su examen. En el retículo endoplásmico liso. ¿Quién me está hablando? Carmen, es que algo así recuerdo de la síntesis de lípidos, pero creo que estoy mal. No, usted no diga que está mal. Si se equivoca, pues, ¿sabe por qué me dio risa? Porque no, luego les pregunto y no me contestan. Carmen, ¿qué número eres? 27. Entonces, ¿dónde ocurre, muchas gracias, Carmen, dónde ocurre la elongación, es decir, la síntesis de ácidos más grandes? ¿Dónde ocurre la elongación de ácidos? Se da en el retículo endoplásmico y además en el endoplásmico liso, ¿se acuerdan? Cuando vimos célula, nosotros vimos que en el retículo endoplásmico liso se sintetizaban lípidos. Ahora ya sabemos qué tipo de lípidos, los lípidos de cadenas largas, de más de 16 carbonos. Ahora, ¿qué le pasa a lípidos como el palmítico, que está en el cloroplasto, si seguimos lo de vegetales? Pues el palmítico se va a transportar a retículo endoplásmico liso y ahí se van a seguir agregando igual de 2 en 2. Y entonces ahí se va a elongar, así se le dice, se elonga.
Y se van agregando grupos acetil. Los 2 carbonos es acetil, ¿no? Finalmente. Acetil, se van agregando de 2 carbonos a la vez. Pero también sabemos que hay, acabo de mencionar Un doble enlace en su cadena. ¿Quién me está hablando? Carmen. Muy bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, aquí en el retículo endoplásmico liso no solo se va a hacer la elongación del ácido, es decir, el ácido graso va a ir creciendo, se le agregan 2 unidades y ya se llama de otra forma, 2 unidades más y ya de otra, sino que también aquí en el retículo endoplásmico liso se van a agregar, más bien se van a formar es decir, aquí se va a llevar a cabo una desaturación o insaturación, como le quieran decir. Y entonces, aquí en el retículo liso se van a sintetizar los ácidos grasos de cadena de más de 16 carbonos y aquí en el retículo endoplásmico liso se va a llevar a cabo la insaturación de estos ácidos grasos. Ejemplo de estos ácidos grasos insaturados, pues lo acabo de mencionar. Por ejemplo, el oleico, que tiene 18 carbonos y un doble enlace, que así además es omega 6, ¿no? Muy bien. Entonces, eso ocurre, ¿dónde se sintetizan los ácidos grasos? Pues se sintetizan en una parte, se sintetizan en los cloroplastos y una parte se sintetiza en el retículo endoplásmico liso. Aquellos ácidos de largas cadenas en el retículo endoplásmico liso, aquellos ácidos insaturados en el retículo endoplásmico liso. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, su gran silencio me dice que no tienen pregunta, que todo está súper claro, lo cual me da mucho gusto, ¿no? Entonces, de esta forma vemos de manera muy general la síntesis de los ácidos grasos, obvio nada más indicando de dónde vienen, ¿no? No estamos viendo el proceso metabólico, porque eso implicaría un poquito más. Los ácidos grasos, los terpenos y los esteroides. Ahora vamos a ver la otra parte, es decir, la degradación. Y nosotros sabemos y mencionamos por ahí en nuestro inicio de esta unidad algo interesante con respecto a la degradación de los ácidos, de los lípidos, perdón. ¿Qué mencionamos con respecto a la degradación? O el catabolismo de lípidos. Entonces, nosotros mencionamos que los que los lípidos se pueden oxidar. ¿Se acuerdan? ¿Sería con la betaoxidación? Exacto. Entonces, los lípidos de reserva se pueden oxidar. ¿Qué es lo que nos acaba de decir su compañera ahorita? Betaoxidación.
para obtener acetil-CoA. Fíjense, antes que el acetil-CoA, lo que se obtiene de esta oxidación va a ser glúcidos y por lo tanto después ahorita todo lo que vamos a ver, energía y precursores. Repasen para mañana precursores de otros. Repasen su esquemita ese que les dije. Miren, no es tanto que se lo aprendan de memoria, pero por lo menos que ubiquen el esqueleto principal de respiración. El próximo semestre en Fisiología Vegetal van a ver el proceso completo, pero que tengan muy claro que la respiración les va a dar ATP y un montón de precursores. Y ahorita muy claro que la beta oxidación lo que nos va a dar es glúcidos. Y obvio, si nos da glúcidos, pues ya tenemos energía, ¿no? Porque ahorita vamos a ver, bueno, si no nos da tiempo ahorita, la próxima clase vamos a continuar con esto y vamos a ver esta cuestión de por qué se transforma en glúcidos, sobre todo en los vegetales, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos a ver este proceso de beta oxidación y lo vamos a ver igual breve, nada más para que tengamos idea, ¿no? ¿Qué ocurre primero? Entonces, lo que ocurre primero es que los lípidos de reserva, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los lípidos de reserva? ¿Cómo les llamamos? Terpenos, esteroides, fosfolípidos. ¿Quiénes son los lípidos de reserva? Los triacilglicéridos. Exactamente. Propiamente es como lo acaba de decir su compañera. ¿Quién me está hablando? Carmen. Ok, como nos acaba de decir Carmen, propiamente decimos triacilglicéridos y de manera común le decimos triglicéridos, ¿no? Las dos formas porque está aceptado que digan triglicéridos. Entonces, triacilglicéridos o triglicéridos, ¿no? Entonces, los triglicéridos se van a hidrolizar se van a romper con ayuda de una enzima. Por lo tanto, es una hidrólisis enzimática. Y los triglicéridos nosotros pues ya estamos familiarizados, por eso les digo que vayan estudiando, no les dejo tarea para que estudien. Cuando digo triglicéridos, ustedes inmediatamente saben de qué está constituido. ¿Cuál es el esqueleto del triglicérido? Y entonces ustedes dicen, pues si es glicérido es porque viene del glicerol. Y el glicerol, que es la única molécula que les he... No es cierto, la única no, pero de las pocas que les he dicho que sí se la deberían de aprender. El glicerol, que es un alcohol, se une, se esterifica, ¿a qué? 3 ácidos grasos. Exactamente, ¿no? Con 3 ácidos grasos. Nosotros lo vimos en una reacción de esterificación. Entonces, sí deberían de tener presente que es un triglicérido, chavos. Así de sencillito como está aquí. Y entonces, bueno, este triglicérido con ayuda de una enzima y de 3 moléculas de agua se va a romper, se va a hidrolizar. Y esas enzimas pues se llaman en conjunto lipasas, pero ustedes pueden recordar simplemente una enzima, ¿no? Y la enzima lo que va a hacer es venir y romper este enlace. Rompe el enlace, rompe el enlace. ¿Y qué creen que nos va a quedar? ¿Qué nos quedaría? Ácidos grasos. Ácidos grasos libres.
¿cuántos? 3 ácidos grasos. ¿Quién me está hablando? Edurne María. Muy bien, Edurne. Entonces, ácidos grasos. ¿Y qué más? Entonces le voy a poner aquí más 3 ácidos grasos, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más me queda? Y una glicerina. Muy bien. Y prefiero decirle glicerol, ¿no? Pero es lo mismo. Muy bien. Y el glicerol. Perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos, nos queda el glicerol y los ácidos grasos. Ahora, fíjense, el glicerol, ¿de dónde se deriva? Se puede transformar en, ¿de dónde viene el glicerol? ¿A quién se parece? ¿Quién es el gliceraldehído? Es un monosacárido de 3 carbonos. ¿Quién me habla? Carmen. Entonces, como nos dice Carmen, ¿quién es el gliceraldehído? Pues es un monosacárido de 3 carbonos. Pero lo interesante es que, fíjense, se libera el glicerol, se transforma en gliceraldehído y el gliceraldehído puede entrar a respiración. Es decir, se incorpora al ciclo de respiración. Entra a respiración. Nada se desperdicia, todo se reutiliza. Perfecto, entonces el gliceraldehído se incorpora a la glucólisis para el proceso de respiración. Y los ácidos grasos, que ya los tenemos aquí, pues van a proceso de oxidación. Entonces, estos ácidos grasos que se producen se van al proceso de oxidación. ¿Y dónde va a ocurrir eso? En el glioxisoma. Cuando vimos células, vimos glioxisomas, ustedes incluso hicieron una tarea y me hablaron de este rollo de beta oxidación. Ustedes me comentaron eso. Entonces, bueno, llega ahí y ahorita vamos a ver qué ocurre en el glioxisoma. Luego, un ácido graso, nosotros, por ejemplo, podemos poner un ácido graso de 14 carbonos. Para hacer un ejemplo, CH3, CH2, lo voy a abreviar, CH, bueno, ahí lo voy a quitar con el H, ahí. Entonces, ahí está otro carbono con sus respectivos hidrógenos. Lo puedo poner como CH2, pero lo voy a poner así. Pero es lo mismo si pongo CH2 y el grupo funcional que es característico de los ácidos grasos, el grupo carboxílico. Después, de acuerdo a la nomenclatura, nosotros en el ácido graso, déjenme ponerle aquí nada más el número. Si dijimos que vamos a tener al mirístico, son 14 carbonos, aquí llevo 1, 2, 3, 4 y entonces 10 carbonos, ¿no? Luego vean,
en la nomenclatura de estos ácidos grasos nosotros ubicamos el grupo funcional, ahí está, y el siguiente carbono, el primero unido al carbono funcional, se le llama carbono alfa. Y el segundo carbono se le llama beta. La hidrólisis que ocurre, la oxidación que ocurre a esta altura. Aquí ocurre el rompimiento de la molécula. Entonces, como ocurre en el carbono beta, por lo tanto es beta oxidación. Y la beta oxidación en este proceso fíjense, en la unión dijimos que el ácido graso se va uniendo de cuánto en cuánto. ¿Cuántos carbonos se van uniendo cada vez? Dos. Dos carbonos, entonces es de 4, luego de 6, luego de 8, luego de 10, luego de 12. La beta oxidación, acabamos de ver, 2 carbonos. Quiere decir que el ácido se va rompiendo, se va hidrolizando. Más bien, no, aquí no ocurre precisamente hidrólisis tan simple, pero bueno, se va rompiendo de 2 en 2. El ácido graso se va degradando. Se va rompiendo de 2 carbonos a la vez. Cada vez que lleva el proceso de oxidación, es decir, ocurre una serie de reacciones, así como hace un momento les decía que reducción, porque reducción es que se hace más grande, ¿no? Se le agregan, aquí se oxidan, se le cortan. Y entonces cada vez lleva un proceso de oxidación, se cortan 2 ácidos grasos y se repite el ciclo y se le cortan otros 2, se repite el ciclo y se le cortan otros 2 y así sucesivamente dependiendo de cuántos carbonos tenga la cadena. Entonces, lo importante es que tengamos presente que oxidación significa que va a ir perdiendo carbonos. Va a ir perdiendo 2 carbonos cada vez y lo que estamos viendo aquí, fíjense que les estoy marcando con la manita, pues es un grupo acetil que deriva del ácido acético. Ustedes ya recordarán perfectamente de sus clases de química orgánica, el ácido acético pues es 2 grupos, 2 carbonos, grupo funcional y el otro CH3, ¿no? Entonces aquí tenemos un acetil. El acetil coenzima es este acetil unido a una coenzima que simplemente lo activa para que haga para que entre en metabolismo, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, ahí ya tenemos el primer paso. El primer paso que ocurrió ¿cuál fue el primer paso que ocurrió? La separación. Sí, y ahí sí ustedes pueden decir separación, le vamos a poner aquí. Pues ya lo había puesto arriba. Esa separación o hidrólisis enzimática, ¿de acuerdo? ¿Y qué representa esta hidrólisis enzimática? Pues lo que nos acaba de decir su compañera es la separación de los ácidos grasos del triglicérido con ayuda de una enzima, punto. Y entonces se van a liberar el esqueleto que está sosteniendo a los ácidos grasos, que es el glicerol, que se va a reutilizar en respiración, y los ácidos grasos que se van a oxidar en el glioxisoma. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Ya nada más vamos a ver este segundo paso y mañana continuamos porque ya no nos va a dar tiempo. Hoy solo vamos a tomar 1 hora y media de clase para que
no se les haga tan pesado y para que tengan tiempo para estudiar, pónganse a repasar. Entonces, los ácidos grasos entonces, bueno, ahí nosotros ya habíamos visto, no es cierto, lo tenían de tarea, vimos lo de los glioxisomas y ahí también ustedes me comentaron de qué pasa este tipo de proceso o metabolismo de oxidación, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa al ácido graso? Nosotros vamos a recordar nuestro ácido graso CH3, CH2, y lo voy a poner ya nada más con 1. Uno, 2, 3 y 11, ¿no? 14. Entonces, ahí tenemos nuestro ácido graso. El ácido graso se activa, es decir, se le agrega una coenzima y entonces queda prácticamente igual, CH3, perdón, CH2, y entonces queda con una coenzima A. Y a este le llamamos acil o ustedes simplemente ácido graso activado. Ácido graso activado con una coenzima. Perfecto. Ya ese ácido graso que está activado, entonces va a entrar a un ciclo de reacciones que va a ocurrir lo contrario a lo que decíamos en la síntesis. Este entra al ciclo de reacción y va a sufrir un proceso de oxidación se va a formar un compuesto intermediario, luego va a recibir moléculas de agua, hidratación, en la otra era deshidratación, se forma otra molécula, luego esta molécula se vuelve a oxidar y como resultado de esto va a generar, perdón, déjenme borrar esto. Esta molécula que se oxida va a dar origen, siempre me fallan las proporciones. Y entonces de aquí lo que va a surgir va a ser fíjense, no importa, no quiero que se lo aprendan precisamente de memoria porque luego es complicado, no, nada más quiero que vean esta parte. Entra un ácido graso de 14 carbonos, ácido graso activado, y lo activa pues una coenzima, ¿no? Ok, ácido graso activado. Entra un ciclo de reacciones, ustedes pueden manejarlo así, un ciclo de reacciones donde se va a oxidar, porque eso es lo que ocurre, y como resultado de ese ciclo de 4 reacciones, bueno, aquí están estas reacciones, se va a generar un grupo que es acetil coenzima A. ¿Cuántos carbonos tiene el acetil? Mis queridos chamacos, ya les había dicho que
El acetil deriva del ácido acético, 2 carbonos. El acetil tiene 2 carbonos. Este es, fíjense, en el ácido, esto es lo que queda. Claro que de dónde, aquí le quitamos este OH para activarlo, pero luego se lo regresamos con el agua. Entonces lo que va a generar es un grupo acetil. Este es el grupo acetil, el que está aquí viendo con la manita. ¿Cuántos carbonos tiene? ¿Dos carbonos? Entonces tiene 2 carbonos, fíjense. Lo que vamos a ver es que este ácido graso se va a ir cortando, le van a ir cortando 2 carbonos. Claro que aquí yo no quiero meter más cosas, pero aquí entra otro coenzima A para que el que queda se quede también activado y el que sale sale con un coenzima A. Pero a mí lo que me interesa que ustedes vean es que el ácido graso de 14 carbonos se activa y entra a un ciclo de reacciones donde va a perder una molécula de 2 carbonos llamada ¿cómo? Acetilcoenzima A. Y entonces va a quedar un acil igual, un ácido graso activado, pero ¿con cuántos carbonos? ¿Con cuántos carbonos, chicos? Otra vez, el ácido graso, no importa cuántos carbonos tengan. Ya dijimos que se libera y va al glioxisoma. En el glioxisoma se activa al ácido graso. Imaginen que se le pone una cabecita. Aquí yo le puedo poner a todo esto una cabecita, una coenzima. Pues se activa, ahí está, activado. Pero lo que tengo es el ácido graso. Un ácido graso de 14 carbonos. Entonces, ese ácido graso entra a un ciclo de varias reacciones donde va a perder 2 carbonos. Por lo tanto, esos 2 carbonos los pierde en forma de acetilcoenzima A. ¿Cuántos carbonos le quedó al ácido graso? 12 carbonos. 12. Y entonces lo que queda es otro, les llamamos a estos ácidos grasos, como aquí ya está como radical, si ustedes se dan cuenta, porque está con la coenzima, le llamamos acil. Pero si ustedes quieren verlo, pónganle ácido graso activado y entonces me va a quedar en ácido graso CH3 unido CH2 con la coenzima, ¿no? Entonces, fíjense, me quedó este es 1, 2, 11, ¿no? No, perdón. ¿Cuántos dijimos? ¿Cuántos empezamos? 14 y ahorita debo de tener 12. Entonces, 10 y 2, 12. Ahí están. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que ocurre esto, va perdiendo 2 carbonos. Visto de otra forma, entra el ácido de 14 carbonos entonces va a oxidarse tal ciclo de 4, aquí es este ciclo. Y entonces lo que resulta aquí van a ser 12 carbonos. Y estos 12 carbonos otra vez entran al ciclo y lo que resulta aquí van a ser 10 carbonos. Y estos 10 carbonos entran otra vez a esas reacciones y así sucesivamente hasta que al final solo van a quedar puro acetilcoenzima A, porque de cada uno de estas entra a la reacción y pierde 2 en forma de acetilcoenzima A. Pierde 2 carbonos, le quedan 12. Vuelve a perder acetilcoenzima A. Y le quedan 12 y vuelve a perder, cada vez vuelve a perder, hasta que todo el ácido graso se transformó en ¿qué? En 7-acetil-CoA. Muy bien. Entonces, y en realidad
Todas estas moléculas, todo lo que se va a generar es acetilcoenzima A. Muy bien, entonces, por lo tanto, resultado Entonces, como resultado de esto, lo único que quedó es acetilcoenzima A. El ácido graso se oxidó completamente en acetilcoenzima A. Eso es lo que deben de mantener. El ácido graso se oxida totalmente en moléculas de acetilcoenzima A. ¿Sí queda claro eso? Más o menos. Entonces, muy bien, me agrada eso de más o menos. Más o menos es una gran ganancia. Entonces, ahí tienen el esquema, traten de estudiarlo. No es que me tenga que aprender todo esto, simplemente por procesos de oxidación, reacciones de oxidación. Esto puedo decirles reacciones de oxidación. El ácido graso pierde 2 carbonos en forma de acetilcoenzima A y resulta, lo que queda es un ácido graso con 2 carbonos menos, es decir, si empecé con 14, perdón, aquí serían 12. Así, ahí están los 12, 10, 11 y 12, perfecto. Y así sucesivamente. Entonces, este ciclo de reacciones se repite hasta que todo el ácido graso se oxide en moléculas de acetilcoenzima A. Y entonces quiero que se pongan a estudiar. Porque si no, esto va a estar muy catastrófico, ¿no? Sobre todo porque más bien son cuestiones que deben de tener presentes porque es lo que está ocurriendo. Mañana vamos a conectar esta oxidación. Quédense con la idea básica, así como lo repetí ahorita, con la idea básica vamos a conectar esta oxidación por necesidad de la plántula terminar, porque los lípidos de reserva están en los cotiledones para que crezca la plantulita. Entonces, ¿qué onda conmigo? Pues traten, chavos, traten de estudiar, traten de repasar, participen más. Esto de verdad que es un poco catastrófico. Yo no veo, hay personas, pero son muy contados los que siempre participan, 3, 4, y fuera de eso no participan. Entonces traten de participar, lo primero que se les venga a la cabeza. No soy exigente. Entonces, ahorita que estamos en 4º año, no prende mi video, pero bueno. Ahorita que estamos iniciando la carrera, tenemos que aprender a tener confianza y entonces es participar, pongo atención. Yo sé que ya estoy harta, me cansa, bioquímica no me gusta, la detesto, pero ni modo, la necesito aprender si es que quiero llegar a obtener mi título de ingeniero. Ah, no, es de licenciado en horticultura. Muy bien, entonces échenle ganitas, ¿no? Entonces pónganse a estudiar, lo revisan y mañana continuamos con esto. Coman rico, sean felices y nos vemos mañana en clase, ¿no? ¿Cuándo será el próximo examen, profa? Y el próximo examen, ¿qué les parece si terminamos el próximo? Hicimos todo lo de glúcidos, ¿no? Hasta glúcidos. Vemos proteínas para que sean lípidos y proteínas y entonces iniciando diciembre hacemos el próximo examen. ¿De acuerdo? Sí. Y les voy a dejar más tarde les voy a poner una hojita, una estructura, un esquema de los aminoácidos que quiero que lo tengan para mañana, lo pueden imprimir o tener a la mano, ¿no? Se los dejo aquí en Teams. Entonces nos vemos mañana, sean felices. Gracias, profesor. Nos vemos, profe. Adiós, profe. Adiós.